de Derecho Constitucional. Desde el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, extendemos la invitación a todo el auditorio de conocer e inscribirse a nuestra oferta posgradual, específicamente en las especializaciones Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos, nuestra maestría en Derecho Público y la especialización en Derecho Constitucional en convenio con la Universidad Nacional de Colombia. Damos entonces inicio a nuestra mesa temática denominada Constitucionalismo, Derecho Procesal y Nuevas Tecnologías de la Información. Esta mesa tendrá dos momentos. El primer panel irá hasta las 9:10, donde tomaremos un receso y después continuaremos con el segundo panel de la misma mesa. Esta mesa será moderada por el doctor Manuel Antonio Coral Pavón y que tendrá como conferencistas a la doctora Mónica María Bustamante Rúa, el doctor Federico Álvarez Larrondo, el doctor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo y el doctor Jairo Parra Cuadros. Invitamos entonces, por favor, a hacer silencio al auditorio, ¿sí? Entrar con el mayor respeto y silencio posible. Y doctor Manuel, le cedo a usted la palabra. Muy buenos días. Continuando con la programación de este 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, procedemos a instalar una mesa que se ha denominado Constitucionalismo, Derecho Procesal y Nuevas Tecnologías de la Información. El título de esta mesa temática me llevó a reflexionar sobre la relación existente entre estos conceptos, relación que justificaría la inclusión de todos ellos en una misma mesa temática. Dado que estamos en los terrenos de las nuevas tecnologías de la información, opté por hacerle esa pregunta a una de las nuevas tecnologías, una inteligencia artificial. La pregunta que le formulé a dicha inteligencia fue la siguiente: ¿cómo se relacionan el constitucionalismo, el Estado, el derecho procesal y las nuevas tecnologías de la información? La inteligencia artificial formuló una respuesta de tipo deductivo, arrancando con conceptos generales y desembocando en el quid, en lo particular del asunto, utilizándose inclusive argumentos mediante ejemplos. Esta fue la respuesta. El constitucionalismo es una corriente política y jurídica que busca establecer un ordenamiento jurídico basado en la Constitución. El Estado es la entidad política que ejerce el poder soberano en un territorio determinado y que se rige por un ordenamiento jurídico. El derecho procesal, por su parte, es la rama del derecho que regula el proceso judicial y las normas que rigen el desarrollo de los procesos judiciales. Las nuevas tecnologías de la información han tenido un impacto significativo en la forma en que se desarrollan los procesos judiciales y en la relación entre el ciudadano y el Estado. Por ejemplo, el uso de la tecnología ha permitido la implementación de sistemas de gestión procesal electrónica, lo que ha agilizado el desarrollo de los procesos judiciales, garantizando el acceso a la justicia de un mayor número de personas. Además, la tecnología también ha patrocinado la implementación de sistemas de justicia en línea, lo que ha facilitado la realización de trámites judiciales, entre ellos las audiencias virtuales. En este sentido, el constitucionalismo y el derecho procesal han tenido que adaptarse a los cambios que han traído las nuevas tecnologías de la información. Por ejemplo, se ha impuesto la generación de nuevas normas para regular el uso de la tecnología en los procesos judiciales, garantizando siempre el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Además, concluye la inteligencia artificial, el Estado ha tenido que adecuar sus sistemas y procesos para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información en su funcionamiento y garantizar el acceso a la justicia de manera efectiva y eficiente. Hasta ahí la inteligencia artificial.
Ya le corresponderá al destinatario de la respuesta hacer la validación de la misma. Yo la califico particularmente como aceptable. Estas ideas iniciales generadas por una nueva tecnología sirven de marco de ambientación para la siguiente mesa temática, en la cual justamente se analizará esa relación contemporánea existente entre el constitucionalismo, la gestión estatal, el derecho procesal y nuevas tecnologías de la información. Para ello, nos acompañan en esta oportunidad 4 conferencistas de reconocida trayectoria en la Academia Nacional e Internacional. En primer lugar, se trata de la doctora Mónica María Bustamante Rúa, ya nos acompaña en la mesa de honor. Ella disertará sobre los derechos fundamentales en las diligencias o medidas de investigación penal tecnológica. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Federico Álvarez Larrondo, que nos acompaña desde Argentina, con una conferencia titulada Inteligencia Artificial, Tecnología y la obsolescencia programada de los estados como organización política. En la segunda tanda de conferencias, un hijo de esta casa de estudios, profesor de nuestra facultad, el doctor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo. Él presentará una conferencia que ha titulado Repensar el debido proceso, inteligencia artificial y decisión judicial. Y finalmente esta mesa será cerrada con la intervención del doctor Jairo Parra Cuadros, que nos acompañará en unos momentos. Atendiendo el reglamento del Congreso, en la presentación de cada conferencista no se hará referencia a su hoja de vida, la cual podrá ser consultada en la página oficial del evento. Sin más preámbulos, con ustedes la doctora Mónica María Bustamante Rúa y su conferencia Los derechos fundamentales en las diligencias o medidas de investigación penal tecnológica. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a nuestro moderador de mesa. Muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un placer y un honor poder estar en este importante espacio académico. Les acompaño desde la Universidad de Medellín. Vengo desde la ciudad de la eterna primavera a una ciudad, Pasto, que llevo en mi corazón, porque por casi 9 años continuo tuve la oportunidad de visitar con mucha frecuencia esta ciudad y tener la posibilidad de conocer a su gente. De verdad que me ha permitido crecer profesionalmente y me ha llenado el corazón. Un agradecimiento especial a los organizadores del Congreso. Quiero aplaudir a esta organización en cabeza de su señor decano, de los profesores Cristian, profesor Omar, amigos de hace mucho tiempo y que me han dado ese voto de confianza para estar en este espacio. Igualmente un reconocimiento a todo el equipo organizador que siempre nos recibe de una manera tan gentil y encantada de compartir este espacio con un buen amigo, el profesor Federico, que nos acompaña desde Argentina, que tuvimos también el privilegio de recibir en la ciudad de Medellín. Y creo que tenemos una buena sinergia para desarrollar estas temáticas. Voy a hacer referencia a las diligencias o medidas de investigación penal tecnológica relacionadas también con la cibercriminalidad y hacer un enfoque desde los derechos fundamentales. Permítame que voy a probar la presentación. Ahora sí. Quiero comenzar con esta frase. Como mejor se combate el uso criminal de la cibercriminalidad, es precisamente con el uso, como mejor se combate el uso criminal de la tecnología, es precisamente con el uso legítimo de la tecnología. Parto de esta reflexión, no me está pasando la presentación. Vamos a probar. Perfecto. Bueno, parto de esta reflexión porque cuando nos ubicamos en el ciberespacio, en el espacio digital,
Pues nos encontramos con diversas complejidades. Pensemos en el ciberespacio como aquel escenario ideal para la ejecución de variadas conductas delictivas y afectación de diferentes bienes jurídicos. El ciberespacio nos viene representando una serie de problemas que llama a los procesalistas y constitucionalistas a la reflexión y a plantearnos cuestionamientos vinculados con cómo estamos regulando aquellas conductas delictivas que se cometen a través del ciberespacio. Esto implica una revisión juiciosa de nuestras legislaciones sustanciales penales y qué mejor decir que la Comunidad Europea, la Unión Europea, a partir del Convenio de Budapest, el Convenio de Cibercriminalidad, viene avanzando en esa propuesta de tipología de estas nuevas formas de delincuencia a través del ciberespacio. Ahora bien, cuando pensamos en estas nuevas conductas, un llamado de atención para nuestros países y especialmente para nuestra región Latinoamérica es que no tenemos un desarrollo normativo homogéneo que nos permita dialogar. Y esto genera dificultades en la práctica desde el punto de vista de la cibercriminalidad, dado que estamos en un escenario de delincuencia transfronteriza, de delincuencia que puede comprender o abarcar varios estados, donde el delito puede estarse ejecutando en un estado, la víctima ubicarse en un estado y la información alojarse en un estado totalmente diferente. Estas cuestiones generan además dificultades al momento de identificar los autores. A través del ciberespacio, pues se facilita el anonimato y esto es algo que es aprovechado por los ciberdelincuentes para la ejecución de diversidad de conductas delictivas. De otro lado, se reconoce en muchos países en nuestra región las dificultades de acceder a profesionales, a ingenieros informáticos, y lo cierto es que cuando uno dialoga con ingenieros de sistemas o ingenieros informáticos, parece ser que ya se está presentando una escasez de personal especializado en estas cuestiones para la persecución de la cibercriminalidad. Es solo mirar cómo están diseñados los ministerios fiscales en nuestra región y pensar en los apoyos que tienen los órganos investigadores en ingenieros informáticos que puedan realmente apoyar la persecución de este tipo de delincuencia. Otro aspecto que llama la atención son las dificultades que pueda generar el momento de determinar la delimitación de la jurisdicción competente para el juzgamiento de estos delitos. En atención a que se trata de una delincuencia que cada vez tiene un crecimiento vertiginoso, es una delincuencia que es transfronteriza y que sabe aprovecharse de aquello que podríamos denominar paraísos para la cibercriminalidad, porque hay estados que poco han avanzado en estas cuestiones normativas y desde política para la persecución de la ciberdelincuencia. Y por último, dentro de estas complejidades, y es donde especialmente me quiero detener, es en las medidas o diligencias de investigación penal tecnológica. Pensemos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué está haciendo referencia Mónica Bustamante cuando habla de las diligencias o medidas de investigación penal tecnológica? Con esto quiero centrar el foco ya no en medidas de investigación o actos de investigación tradicionales como la retención de correspondencia, una diligencia de allanamiento y registro en un espacio físico, sino que quiero centrar el foco de atención en el diseño de las medidas o diligencias de investigación penal tecnológica. Lo cierto es que la delincuencia cibernética, los ciberdelincuentes se están aprovechando de estos avances vertiginosos en materia de medios o recursos tecnológicos y de la comunicación. Está sirviendo
estos medios o recursos tecnológicos como medio directo para la ejecución de diferentes delitos, así como los propios sistemas y la infraestructura informática, los programas vienen siendo con frecuencia atacados y objeto de ataques cibernéticos. Entonces, cuando me detengo a pensar en esta pregunta, ¿cuáles son esas medidas de investigación penal tecnológica que se vienen contemplando en nuestros sistemas procesales penales? Pues encuentro una variedad de medidas, la clásica interceptación de comunicaciones, pero se vienen regulando otras más. Dentro de ellas, la utilización de dispositivos técnicos para la captación de imágenes y seguimiento y localización, el registro propiamente de dispositivos de almacenamiento masivo de información, el registro remoto de equipos informáticos, el agente encubierto informático y la búsqueda selectiva en bases de datos. Frente a esto, habría que decir que la regulación de las medidas o diligencias de investigación penal tecnológica tiene una regulación que no es homogénea y me quiero detener en nuestra región Latinoamérica. Veo con preocupación los avances que se presentan en otros países, en otras esferas como la Unión Europea, y veo con preocupación cómo Latinoamérica no está dialogando en el mismo sentido en esta materia. Y eso genera problemas, porque ante una ciberdelincuencia transfronteriza necesitamos sistemas donde la regulación en materia de delitos, en materia de derecho sustantivo penal sea homogénea, pero también se requiere que nuestra legislación en materia procesal penal, al momento de contemplar las diligencias de investigación penal tecnológica, también sea una regulación homogénea. Diría que Colombia, de los países de Latinoamérica, es los países que ha procurado avanzar más en esa regulación de estas diligencias. Tenemos la figura de la recuperación de información, producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación. Tenemos las operaciones encubiertas en medios de comunicación, ya se contempló en nuestro sistema el agente encubierto informático y la búsqueda selectiva en bases de datos. Pero cuando uno avanza y observa un poco el panorama, a mí que me encanta la fotografía, me gusta ampliar el zoom. Cuando voy a ampliar el zoom, encuentro esta disparidad en nuestros países. Y voy a dar solamente algunos ejemplos porque el tiempo no me permite abordar todo el análisis comparado. En el caso de Ecuador, fijémonos, cuando uno revisa su código, tiene como única medida contemplada la interceptación de comunicaciones de datos informáticos. Cuando uno revisa México, tiene la intervención de comunicaciones privadas. Cuando uno avanza y revisa Guatemala, tiene el secuestro de correspondencia y uno lee el artículo y habla de correspondencia física. No regula medidas de investigación penal tecnológica. Y cuando uno avanza en ese panorama, encuentra como referencia El Salvador, que es un tanto paradójico por lo que hemos observado viene ocurriendo en el estado de El Salvador con intervenciones tecnológicas ilícitas a periodistas, a empresarios, a defensores de derechos humanos. Pero a pesar de esa paradoja, de esas intervenciones ilícitas que se vienen dando y que ya ha llamado la atención la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que su regulación es una regulación actualizada para contemplar medidas de investigación penal tecnológica. Establece la obtención y resguardo de información electrónica, establece el agente encubierto y una serie de medidas cautelares en relación con diligencias de investigación penal tecnológica. Dicho esto, vuelvo a la pregunta, porque solo les di algunos ejemplos: Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador. Si nos fuéramos a detener un poco más, se sorprenderían de la disparidad que tenemos al momento de regular las diligencias de investigación penal tecnológica. Entonces, al revisar el sistema comparado y legislaciones comparadas, yo me encuentro en la Unión Europea con avances significativos que deben ser referentes para nuestro sistema. Y por eso acá vuelvo y recuerdo esa serie de medidas de investigación penal tecnológica que se vienen regulando en sistemas de la Unión Europea. Hay un antecedente
Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene varios pronunciamientos. Dentro de ellos se ha pronunciado frente al Estado de España por la falta de previsión legal de las medidas o diligencias de investigación penal tecnológica. Con esto llamo la atención en que, aunque no estén reguladas dentro de los sistemas procesales penales, no significa que los estados no estén realizando vigilancia tecnológica de manera permanente. Entonces, un llamado de atención desde la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que desde el principio de legalidad deben consagrarse, debe tener una previsión legal expresa estas diligencias de investigación penal tecnológica, porque de manera permanente está con una injerencia alta, media o baja en variados derechos fundamentales. Y a partir de ese llamado de atención que le hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España, pues España tuvo que regular esas diligencias de investigación penal tecnológica a partir de esa ley ordinaria, que es la ley 13 del año 2015. Y de esa manera tiene un catálogo de diligencias de investigación penal tecnológica. Además de esto, hay que señalar que cuando se llama la atención a los estados en que se consagran estas medidas es porque se están limitando, se están poniendo en riesgo no solo uno, sino varios derechos fundamentales que en el contexto de los instrumentos internacionales de derechos humanos son precisamente derechos humanos. Esas intervenciones tecnológicas afectan, limitan, tienen injerencia en nuestro derecho a la intimidad, en la privacidad de nuestras comunicaciones. Tienen injerencia en la protección de datos personales como derecho fundamental. Tiene injerencia en el derecho a la no autoincriminación, en la propia presunción de inocencia y actualmente se viene hablando en la Unión Europea de una nueva generación de derecho humano. Se está haciendo referencia al derecho al entorno virtual propio. El auditorio sé que la mayoría son estudiantes y también me acompañan colegas profesionales. Por mucho tiempo, claro, le hemos dado especial atención a nuestra intimidad pensada en el espacio físico. Y los códigos procesales penales, pues claro, tienen su foco de atención en figuras como el allanamiento y registro a un bien inmueble, tiene el foco en la interceptación de comunicación telefónica y en retención de correspondencia. Pero se nos olvida que en la actualidad pareciera que es más importante ese espacio íntimo que tenemos en la virtualidad, en el ciberespacio, que lo que podemos tener en nuestros hogares. Yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de que para mí sería más delicado una intervención en mi espacio, en mi entorno virtual propio, que en mi espacio, en mi domicilio. Pues en mi domicilio encontrarán algunos objetos, pero mi intimidad está realmente reflejada en mi entorno virtual propio. De ahí que estas diligencias de investigación penal tecnológica no pueden ser reguladas de cualquier manera. Y yo vengo planteando una propuesta de regulación más específica y de diseño de presupuestos de cara a la protección de derechos humanos con relación a estas intervenciones tecnológicas. Pongo como ejemplo lo que plantea el Tribunal Constitucional Español, donde establece que esas investigaciones penales tecnológicas deben estar sustentadas en el principio de proporcionalidad. Y yo los invito a que revisen jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español, donde se abordan estas cuestiones y estos debates, que Latinoamérica tiene que avanzar en estos debates. Entonces, frente a la aplicación del principio de proporcionalidad, dice que hay que tener en cuenta cuando se va a definir que debe aplicarse una intervención tecnológica. Requiere establecer, de un lado, la gravedad del hecho, la trascendencia social, el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia que esto tiene con relación al derecho que se va a restringir. Entonces, esta es una cuestión que, claro,
estamos pensando mucho en hacia dónde vamos con los avances tecnológicos, con ese crecimiento vertiginoso, pero a veces se nos olvida cómo esos avances tecnológicos tienen una injerencia tan importante y tan sensible en variados derechos fundamentales. De aquí que me puse a revisar un poco los sistemas comparados, producto de una investigación postdoctoral, y me topé con algo que me llamó mucho la atención, cómo en varios países se vienen estableciendo triples controles para las intervenciones tecnológicas. Insisto, por las injerencias importantes en variados derechos humanos. Y en estos sistemas, como en el español, se habla frente a esas intervenciones tecnológicas de la necesidad de que un juez sea el que autorice la intervención tecnológica de manera previa, analizando esa proporcionalidad, aplicando ese test de proporcionalidad. Además, se plantea que debe existir un control concomitante mientras la autoridad de policía judicial ejecuta la medida de intervención tecnológica y además un control posterior que permita establecer que realmente hay un cese de esa intervención tecnológica. Yo, Mónica Bustamante, creo que los sistemas procesales penales en Latinoamérica, no solamente el colombiano, tienen que avanzar en esta cuestión. Tenemos que prestar atención, necesitamos que a través de nuestros jueces de garantías en la región se vigile de cerca qué están haciendo los estados, qué están haciendo las autoridades de policía judicial en relación con estas diligencias o medidas de investigación penal tecnológica. Y les estoy dando una referencia. En relación a ello, también tomo otra referencia, el registro remoto sobre equipos informáticos. No lo tenemos contemplados en muchos de nuestros sistemas procesales penales de la región Latinoamérica. Este registro remoto sobre equipos informáticos autoriza que se utilice un programa malicioso y que ese programa malicioso se instale de manera remota en un dispositivo que va a permitir acceder a la información que está en ese dispositivo de manera remota y extraerla. Fíjense que ya no se trata solamente del registro sobre el dispositivo, que se tengan que llevar el computador de Mónica Bustamante para hacer el registro. No necesitan mi computador para realizarme un registro. Es suficiente con que se instale un programa malicioso, un programa de estos que denominan troyano, que instala un virus dentro de mi equipo y van a extraer toda la información alojada en mi equipo, en mi dispositivo, y que yo tenga alojada además a través de una nube. Esta es una figura que se está consagrando, ya está consagrado en varios sistemas, como el francés, el italiano, en Suecia, en Holanda, Suiza, Bélgica, y en Estados Unidos se consagra también en el Código Procesal Federal. Nosotros, con seguridad, ciudadanos del mundo, estamos siendo todo el tiempo sometidos a intervenciones tecnológicas de ese tipo de las que no somos conscientes. De allí que planteé autores como Isidoro de España la importancia de que esto esté sometido a resoluciones judiciales y a ese tipo de controles previo, concomitante y posterior. Que se exija que conste en forma específica cómo se va a proceder a ese acceso, qué tipo de programa se va a utilizar, porque eso además facilitaría dentro de un debido proceso el legítimo ejercicio del derecho de defensa. Necesitamos saber cómo proceden estas intervenciones tecnológicas. Además, quiero hacer un llamado de atención. Varios sistemas como el colombiano, también El Salvador, no lo encuentro en otros sistemas, ya han consagrado la figura del agente encubierto informático, que es diferente a la figura del ciberpatrullador. El agente encubierto informático actúa en canales cerrados, el ciberpatrullador actúa en canales abiertos. Este agente informático encubierto puede intercambiar archivos ilícitos. Se cuestiona hasta dónde puede llegar este agente encubierto. Se cuestiona
¿esta figura del agente encubierto debe ser solo para delitos que vinculen organización criminal o podría aplicarse a agente encubierto informático para cualquier tipo de delitos? Países como Colombia por ahora lo han contemplado solo para delitos de organización criminal. Sin embargo, en países de la Unión Europea, el agente encubierto informático se viene estableciendo para cualquier tipo de delito. Y esto hace que ese agente encubierto pues tenga diferentes facultades. Puede intervenir en esos canales cerrados, abrir cuentas y comerciar electrónicamente, acceder a teléfonos asociados con su dirección IP, emplear sistemas de escucha y vigilancia y enviar e intercambiar archivos que contengan este material delictivo. Es decir, cualquiera de ustedes puede estar en contacto con una persona que tiene identidad ficticia y que en realidad está operando en esos canales cerrados como agente encubierto. Fíjense en eso, cómo toca con nuestra intimidad, con nuestro derecho a guardar silencio, a la no incriminación, con nuestra presunción de inocencia, con nuestra protección de datos personales y ese derecho de nueva generación, el derecho al entorno virtual propio. Además de esto, quisiera solo, para ir cerrando estas ideas, detenerme en esta cuestión. Pegasus. Pegasus es un programa de espionaje de origen israelí. Con este programa Pegasus, que originalmente adquirieron varios estados para vigilancia tecnológica de organizaciones vinculadas con terrorismo y otros delitos, este es un programa que se suponía era para estados procurar desarticular organizaciones terroristas. Pero este programa ha tenido un destino diferente. A través de este programa se han realizado intervenciones en Latinoamérica a defensores de derechos humanos, a periodistas, se han realizado intervenciones a empresarios por algunos estados. Y precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido varios comunicados en este sentido. Ya hay una investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de comunicados del año 2001 y también uno del año 2021 y otro del año 2022. En estos comunicados ya la Corte Interamericana le está advirtiendo a Latinoamérica que ha puesto su foco de atención en las intervenciones tecnológicas que están realizando los estados que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya el foco de atención está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se están haciendo alertas de graves violaciones a derechos humanos y el punto de partida es el uso de este programa de espionaje Pegasus que está interviniendo a defensores de derechos humanos, a periodistas y a empresarios de la región y sabrá Dios cuántas más intervenciones hay frente a otras personas y ciudadanos de la región. Aquí estos comunicados le han llamado la atención a México y a El Salvador. Seguramente seguirán avanzando en esta cuestión para los demás estados parte de la convención. Para ir cerrando, porque me muestran que me quedan 5 minutos, yo propongo, hace poco hice una publicación sobre diligencias de investigación penal tecnológica y yo propongo e invito a una reflexión en Latinoamérica de todos los estados. Tenemos que dialogar frente a esto y regular de una manera adecuada las diligencias de intervención tecnológica de cara a la protección efectiva de los derechos humanos. Propongo, primero, que se revise cómo están las legislaciones en cada uno de nuestros países y cumplamos con ese principio de legalidad, para que luego la Corte Interamericana a futuro no llegue a sancionar a uno de nuestros estados, como lo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le ordenó a España regular las diligencias de investigación penal tecnológica. Propongo además una serie de cuestiones vinculadas con que esto tiene que estar sustentado en un estándar de prueba. Es decir, una orden de intervención tecnológica no puede estar sometida a la simple sospecha.
porque si no nosotros como ciudadanos vamos a estar todo el tiempo sometidos por sospecha a una intervención tecnológica. Esto tiene que ir de la mano de la definición de un estándar de prueba, sustentado en medios cognitivos, en el que se aplique el test de proporcionalidad y donde tenemos que definir qué tipo de controles queremos. Yo soy de la posición que esto requiere autorización judicial previa y necesariamente, por lo menos, el control posterior. Y para cerrar, inicié con esta frase sobre cómo el mejor uso de la tecnología tiene que ser con el uso legítimo que deben realizar los propios estados. Y estoy citando a Esteban Mestre de España. Recomiendo la consulta de este autor, experto en estos temas, y donde llaman la atención sobre la importancia de fortalecer nuestro sistema de garantías para evitar los excesos con las intervenciones tecnológicas. Evitar la línea punitivista. Acá nos están recordando la historia de Latinoamérica, con algunos regímenes excepcionales, y cuando nos recuerdan la historia, pues tienen que hacernos más sensibles en la atención que debemos prestar a las intervenciones tecnológicas. Creo que el camino a seguir para todo esto es armonizar nuestros códigos sustantivos penales, armonizar nuestros códigos procesales penales, porque si no lo armonizamos va a ser muy difícil tener una persecución efectiva a la cibercriminalidad, que es transfronteriza y que siempre se aprovecha del anonimato. Si no tenemos homogéneo nuestro sistema, va a ser muy difícil implementar de manera efectiva mecanismos de cooperación judicial penal, porque el camino debe ser fortalecer esos mecanismos de cooperación judicial penal internacional. Estos mecanismos no se van a fortalecer si no tenemos una revisión profunda y una discusión constitucional sobre esas intervenciones y cómo pueden llegar a interferir en estos derechos humanos y derechos fundamentales. Si este es el camino a seguir, la invitación es entonces a que nos pongamos en diálogo, y ustedes jóvenes, generación que son nativos digitales, deben ser muy conscientes de cómo se están exponiendo a través del ciberespacio. Y mi invitación es a que piensen cada uno de ustedes desde el lugar en que se encuentra, cómo hacer buen uso de la tecnología de cara a la protección y defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Agradezco la atención prestada, felicito la atención de este público. Desde ayer estoy sorprendida con la atención del público. He tenido la fortuna de recorrer por muchos congresos en Latinoamérica y les digo, este es un auditorio de alta calidad. Gracias a todos por escucharme y a los organizadores por la invitación. La doctora Mónica María Bustamante nos plantea que en estas épocas de cibercriminalidad que patrocina la delincuencia transfronteriza auspiciada por estados, por ella denominados como estados paraísos débiles en normatividad, la mejor forma para combatir esta cibercriminalidad es a partir del uso adecuado de la tecnología. Para ello se requiere una eficiente regulación estatal que tenga como norte la protección de los derechos humanos, pues no se puede combatir el fuego con el fuego. A continuación, se dirige a ustedes el doctor Federico Álvarez Larrondo y su conferencia se denomina Inteligencia Artificial, Tecnología y la obsolescencia programada de los estados como organización política. Doctor, tiene usted el micrófono.
¡Wow! ¡Qué charla acabamos de escuchar! Impresionante. La verdad es que esto quema, ¿sí? Quema. Es impresionante. Voy a comenzar. Va a funcionar, estoy seguro. La tecnología nos va a ayudar. Vamos. Quiere. A ver ahora. Ahí está. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a los organizadores, a Cristian Otero, la verdad, muchísimas gracias. Ayer disfrutamos brillante su exposición, a mi gran amigo Omar, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer estar aquí y ya me voy enamorado de Pasto después del recorrido que ayer Mario nos ha hecho. Así que la verdad es un placer estar aquí. Y es un placer, como decía Mónica, estar ante un auditorio que, debo confesar, ayer me detuve durante varios momentos de la exposición a ver qué hacían ustedes. Y la verdad es que, como dice Mónica, estaban atentos, escuchando lo que decían los oradores. Y es verdad, no es común encontrarlo. Por eso hoy lo que le voy a plantear es en realidad algo que los atañe sobre todo a ustedes, que son los jóvenes. Porque vamos a hablar en realidad de futuro. Y en el futuro están más ustedes que nosotros, ¿no? ¿Por qué hablo de la obsolescencia programada? Yo en realidad, cuando era estudiante, comencé, cuando pocos lo hacían en la Argentina, a especializarme en el derecho del consumidor. Y ese fue mi gran campo de actuación durante muchos años. Y en el campo del derecho del consumo había algo que era fundamental, que era un término, que es una preocupación que todavía llega hasta el día de hoy, que es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, en realidad se dice que nació en el año 1932, después de la crisis del 30 en los Estados Unidos, como un apoyo a las políticas keynesianas. ¿Cuál era el problema? Que los productos duraban muchísimos años. Y si los productos duran muchísimos años, los consumidores no se renuevan. Entonces, por lo tanto, había que empezar a crear productos que tuvieran fecha de vencimiento programada, es decir, que dejaran de funcionar en un tiempo próximo. ¿Para qué? Para que los consumidores se renovaran permanentemente y volviesen a comprar. Esa idea de obsolescencia programada empezó a dar vueltas en mi cabeza cuando desde hace un tiempo con nuestro equipo empezamos a ver los impactos que la tecnología tenía en los estados. Y entonces dijimos, ¿por qué no usar este término para hablar de los estados y ver si en realidad no hay alguna suerte de proyecto que pone a los estados dentro de un concepto propio como el que vimos recién de obsolescencia programada? Y la verdad es que no somos conscientes, pero recién bien la presentación de este panel se hizo con inteligencia artificial, porque se refirió a lo que había respondido ChatGPT-4, supongo que habrá sido. Y ChatGPT-4 en realidad ya es una red conversacional. Estamos generando redes de inteligencia artificial que se han apropiado de nuestro lenguaje. Y claramente cuando vemos el desarrollo que esas tecnologías tienen, nos obliga a entender que este tiempo histórico en el que estamos ahora es el momento fundamental para decidir qué tipo de futuro queremos. Y que estos años que estamos transitando, 2, 3, no mucho más, si no tomamos decisiones drásticas, es muy probable que el futuro no sea aquello que todos queremos o que pensamos. Por eso es que vamos a hablar de los estados, de esos estados que, como ustedes ven ahí, desde mi querida Argentina a mi querida Colombia, tienen límites territoriales. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque, como bien dice Garabedian en Argentina, tomando cuáles son las características propias de los estados, ustedes vean que esas características son, en primer lugar, la soberanía. Soberanía que se ejerce por un Estado sobre su territorio y sobre su población. Un territorio delimitado por acuerdos políticos con los vecinos, con los cuales a veces tenemos algunos disensos. Una población que por habitar en nuestro territorio está ajustado a sus leyes. Y a su vez, gobiernos elegidos por lo general en nuestro continente democráticamente y un gobierno que es el que ejecuta esas políticas. Es decir, territorio. Territorio dividido políticamente sobre un territorio natural. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, aquí hay fronteras. Ayer estuvimos cerca de la frontera de Ecuador. ¿Por qué? Porque alguien dijo que había una línea divisoria entre Colombia y Ecuador.
población ubicada dentro de un espacio territorial y poder ejercido por los estados. ¿Por qué? Porque la organización, las constituciones establecen quiénes pueden ejecutarlo y de qué manera. A través de un Congreso elegido por el pueblo, gracias a una gran herramienta que es la democracia. La pregunta es, ¿esto existe todavía? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque en verdad entendemos que esos conceptos y esos elementos característicos del Estado hoy están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Miren, para entender el tiempo tecnológico actual nos tenemos que remontar un poquito a los orígenes de Silicon Valley. Y para eso los invito a pensar con un filósofo. Mi gran maestro, Carlos Gersi, me decía que para ser un buen abogado hay que leer otras ciencias. Porque no se puede entender el derecho sino como cristalización de los vínculos entre las personas. Y si no entendemos qué está pasando en las otras ciencias, es muy difícil que entendamos qué está pasando en la nuestra. Este pensador francés, filósofo, crítico de la tecnología, debo advertirlo, entre sus distintas obras tiene una que hoy nos viene como anillo al dedo, que se llama la silicolonización del mundo. ¿Qué es lo que dice Eric Sadin? Dice, miren, en realidad todos los países quieren tener su Silicon Valley y toman como modelo a ese gran centro de creación intelectual que existe y tecnológico que existe en California, Estados Unidos. Dice, pero ¿alguien se puso a pensar cuál es la lógica de ese sistema? Para eso nos vamos, como les dije, a San Francisco. Y ahí a la Puerta de Oro. El Golden Gate era en la conquista del oeste por parte de la historia norteamericana, llegar a donde estaban las minas de oro. Hoy las minas de oro están acá, pero ya no es oro metal. El oro son los datos que cada uno de nosotros todos los días vamos dejando en las redes sociales, que dejamos consciente o inconscientemente por el solo hecho de portar un celular en nuestro bolso, en nuestro bolsillo. Para eso, dice él, vamos al primer Silicon Valley. Y el primer Silicon Valley, en el origen, fue creado justamente por Fred Terman, un profesor de una universidad, de la Universidad de Stanford. ¿Y qué era lo que planteaba? La idea de, bueno, en realidad tenemos que crear y llevar ahí a lo que representan la excelencia universitaria. Y esos jóvenes que representan la excelencia universitaria, tenemos que hacerlos trabajar junto con las fuerzas militares del Estado, para que sean una herramienta que posibilite mejorar todo aquello que es el arsenal militar o la logística militar. Y entonces aparece aquí la iniciativa empresarial, esta idea de la cultura del riesgo que nos llega hasta nuestros días. Y Terman le dice que traten de crear sus propias firmas. De hecho, por ejemplo, estas dos personas que ven ahí en el año 1938 crearon una empresa que habrán visto muchas veces que se llama HP, Hewlett Packard. Esos son los dos socios que en el año 38 crearon esa empresa. Pero ¿qué pasa a partir de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial planteó la aparición de una nueva generación que decía estamos cansados de los estados belicistas, no queremos más estados beligerantes. Y entonces apareció la generación Beat, una generación por lo general que se dedicó a la escritura y la cual dijo tenemos que romper con este sistema, con estos estados como los conocemos hasta ahora. No podemos tener más estos estados. Esa generación fue reemplazada en los 60 por la generación hippie. Y la generación hippie, la generación del flower power, en realidad lo que decía era que la flor tenía más poder que un misil. Esta época fue una época de desarrollo donde los jóvenes empezaron a pensar que la vida en comunidad, creando un estado distinto, era posible. Y ahí estaban sus representantes, Janis Joplin, y se desarrolla que en el año 1969, en un gran recital que tenía que ser pacífico, los que eran los Ángeles Diabólicos, una banda, asesina a un afroamericano. Y ahí se dan cuenta de que toda esta idea, toda esta cuestión idílica desaparece. Para colmo, mueren dos de los del Club de los 27. Hay una serie de famosos que a los 27 años murieron, entre ellos Jimi Hendrix, Janis Joplin, y ahí se termina el movimiento hippie como movimiento revolucionario. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Mucho. ¿Por qué?
Porque en la década del 70 llegan los hijos de esa generación. ¿Y quiénes son los hijos de esa generación? Los que aprendieron lo que les dejó la anterior. ¿Qué dejó? Dejó la idea de una contracultura. La idea de que empieza a haber un movimiento que no quiere a los estados, que dice que los estados son un problema y no una solución. ¿Y quiénes son hijos de esa generación? Miren, tal vez reconozcan a alguno. Este era un joven que terminó preso, no sé si lo logran identificar. Se llama Bill Gates. Y estos dos son Steve Jobs y Steve Wozniak, creadores de nada más ni nada menos que lo que muchos de ustedes tienen en el bolsillo, Apple. Ahora, ¿qué es lo que aparece en esa década del 70, dice Saden? Una idea que conforma lo que es el segundo Silicon Valley. Este segundo Silicon Valley lo que plantea es la emancipación, pero ya no a través del grupo colectivo de los hippies, sino a través de las computadoras y a través de la individualidad. Cada uno de nosotros con una computadora puede romper el sistema actual, puede terminar con los estados belicistas, puede ponerle fin a esa estructura que solo trajo muerte y horror. ¿Es así? Por eso es que en esta época lo que se dice es no vamos a lograr los cambios en comunidad, sino en individualidad. Y cada uno como emprendedor libertario. La revolución en ese tiempo era a través de las máquinas. Con lo cual el ADN que empieza a quedar dentro de la estructura de este movimiento Tech es justamente la idea de cuestionar por obsoleto a los estados. Pero llegan los 90 y en los 90 aparece lo que sería el tercer Silicon Valley y en esa foto aparecen dos personas, para los que tenemos más años los reconoceremos, uno es Bill Clinton y el otro el vicepresidente. El importante ahí es el vicepresidente, Al Gore. Porque Al Gore, cuando fue senador en los Estados Unidos, tomó una decisión fundamental, que es proponerle al Congreso, así como su padre había propuesto crear carreteras que iban del oeste al oeste, crear las nuevas carreteras que iban a hacer que Estados Unidos fuera la gran potencia de este tiempo. ¿Cuáles eran? Las redes de cable de fibra óptica. Y a partir de ese momento se dan las bases para que aparezca este gran creador, Tim Berners-Lee, quien crea la web y que da la base al desarrollo de Internet. A partir de este momento se da un quiebre nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer dos mundos en un mismo tiempo y lugar. ¿Dos mundos? Miren, en realidad, por un lado, los que empiezan a desarrollar en Internet se levantan contra cualquier regulación que los estados quieran hacer de Internet. Y dicen, Internet no es un lugar para los estados. En el año 1996, el fundador de la Fundación de Fronteras Electrónicas, Perry Barlow, presenta en Davos una declaración que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio. ¿Qué es esto? Es decirles a los estados que no son bienvenidos entre ellos, que en realidad los conceptos de propiedad que nosotros estudiamos en la carrera de Derecho para ellos son inexistentes, no se pueden aplicar allá, y que los criterios de limitación o de libertad de expresión tampoco se pueden aplicar aquí. ¿Por qué? Dice Barlow. Porque en realidad el ciberespacio no está dentro de sus fronteras. Ningún Estado puede atribuirse regular el ciberespacio porque el ciberespacio no es de ninguno de ustedes. Por lo tanto, dice, nosotros tenemos una ética propia, tenemos códigos propios, ustedes no nos pueden coaccionar físicamente en el espacio y además, cuando quieran venir a cuestionarnos, lo que les vamos a responder es que en verdad estamos en muchas jurisdicciones a la vez. Por lo tanto, no puede venir uno solo a decirnos que se quiere atribuir, regularnos en ese mundo virtual. Por eso es que ellos dicen que van a crear una civilización de la mente en el ciberespacio y que va a ser mucho más hermosa que la que los estados han creado. El mundo, para ellos y para nosotros, se convierte en esto. De aquel mapa con divisiones políticas, donde cada estado tenía un límite territorial, pasamos a un mundo que es así, que es el mundo de Internet. Y en ese mundo de Internet hay casi 5.000 millones de personas conectadas, de las 8.000 que somos en el mundo. Es decir, que casi el 64% de la población mundial
está todos los días viviendo en ese mundo paralelo, conectándose en ese mundo paralelo. De hecho, en Colombia es todavía mayor, están casi en el 70% de usuarios con conexión a Internet. Esto plantea algo nunca visto, porque empezamos a vivir acá. Nuestra vida empieza a desarrollarse ahí. En el año 2018, Navas García decía, hoy pasamos más tiempo en el mundo virtual que en el real. Y yo decía, qué buen título para traernos en la lectura, pero qué falso. Las estadísticas del año pasado, del anteaño, dan cuenta de que el promedio de tiempo que pasamos en la red, en Internet, a nivel mundial, son 6 horas 56 minutos. Casi 7 horas de nuestro día estamos acá, en los teléfonos. Ah, no lo tengo. En los teléfonos, ¿sí? ¿Y en Colombia? En Colombia están 10 horas. Entonces pensemos, 24 horas del día, 8 para dormir, 10 horas ahí. Nos quedan 5 horas 57 para esto, para el cara a cara, para el contacto entre nosotros, para el ver a otra persona, interactuar. ¿Está mal? No, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es el nuevo mundo. La pregunta es cómo vamos a adaptarnos a ese nuevo mundo. Por eso es que esto es una foto común. Todos nos sentimos reconocidos ahí. Estamos con nuestros amigos, pero no estamos. O en verdad estamos con nuestros amigos, pero con los otros amigos, que también son amigos y que están virtualmente. Por eso dijimos que una de las características del Estado era que ejercía el poder sobre su territorio. Y el territorio se fumó. Porque todos ustedes hoy, cada vez que actúan en la red, están en todos lados a la vez. Están actuando a través de dispositivos y de granjas que están ubicadas en cualquier lugar del mundo y esos datos se van mudando según las necesidades y disponibilidad que necesiten las empresas tecnológicas. Ahora, ¿y cómo impacta esto en la democracia? Segunda característica que vimos en este tiempo. Miren, en tiempos de redes sociales, la democracia empieza a crujir, porque las redes sociales tienen impacto en la democracia. Ustedes piensen que cada vez que usan TikTok, cada vez que usan Instagram, cada vez que usan cualquiera de estas plataformas, lo que les aparece como noticias no es algo que aparece graciosamente, sino que en realidad tiene un objetivo claro, que es la monetización. ¿A través de qué? A través de lograr que ustedes no puedan apartarse del teléfono. ¿Y eso cómo se logra? A través de algoritmos que nos conocen tan bien que hacen el perfilamiento de cada uno de nosotros. Con el perfilamiento lo que se busca es que todas las noticias que nos aparezcan, todos los videos que nos aparezcan, generen automáticamente satisfacción en nosotros, de manera tal de generar dopamina. Esa dopamina se genera en el lóbulo frontal y por lo tanto queremos satisfacción permanente. Por eso nos sentimos adictos al celular. No es que lo somos y nos dicen, qué mal, vos sos adicto. No, el sistema está pensado para eso gracias a los algoritmos. Ahora, la selección de las noticias que nos llegan los hacen precisamente quienes manipulan estos algoritmos. Por eso los invito ahora a pensar con otro filósofo, con Byung-Chul Han, coreano, radicado en Alemania, donde lleva sus investigaciones, que tiene entre sus varias obras una que es interesantísima, que se llama Infocracia. ¿Y qué dice Byung-Chul Han? Dice, miren, en realidad la información actualmente está procesada por algoritmos e inteligencia artificial que empiezan a determinar de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. No es antojadizo lo que nos aparece en los celulares. Y así como hay cosas que nos gustan, hay cosas que intentan direccionarnos. Por eso nos entregamos cada vez más a la caja negra algorítmica. Nadie nos puede explicar cómo funciona el algoritmo y cuando queremos saberlo, nos dicen propiedad intelectual. De ahí que con Big Data y con inteligencia artificial, lo que se puede empezar a hacer es trabajar sobre nuestro comportamiento debajo del umbral de lo que nosotros podemos distinguir. Es lo que se conoce como información subliminal. Empiezan a trabajar por debajo de lo que podemos percibir. Por eso es que empieza a formarse esa infocracia. Miren,
Cuando aparece la imprenta y aparece el libro, el debate político se basa sobre la coherencia del libro. ¿El libro qué tenía? El libro tenía introducción, nudo y desenlace. Parecía una sencillez, bien, pero en realidad era fundamental. Cuando aparecen los medios de comunicación, todos nos parábamos frente al televisor y si bien la política se degrada, en los hechos los temas los seguimos debatiendo frente a la pantalla. Pero cuando aparece el smartphone viene a romper lo que era la estructura social anterior. ¿Por qué? Porque ya no somos consumidores, nosotros generamos información. De hecho, de aquí nos vamos a ir haciendo historias, diciendo que estuvimos en el encuentro, contando con nuestros amigos, amigas, profesores, etcétera, generando información. Somos prosumidores, producimos y consumimos. Ahora, ¿el problema cuál es para el discurso político? Que en el sistema anterior, aun cuando era malo, los temas políticos eran comunes a todos nosotros. Nos parábamos frente al televisor y todos hablábamos de los temas que la televisión nos decía que teníamos que hablar. Por lo tanto, teníamos un debate político común. ¿Qué pasa ahora con las redes sociales? Se vuelve rizomático. Cada uno se vuelve un espacio en el cual habla de los temas que le interesan y ya no le interesan el resto. No hay temas comunes. Los empezamos a dividir. Esto es lo que plantea Elie Pariser, aunque no lo comparte Byung-Chul Han. Lo que dice Pariser es que vivimos en el filtro burbuja. ¿Qué es el filtro burbuja? Hay un montón de información, pero ¿quién la filtra? Las redes sociales. ¿Y qué hace? Filtra la información y ¿qué nos manda? Solamente aquella que está de acuerdo con nuestros deseos. Y por lo tanto nos quedamos en nuestra zona de confort. Ya no discutimos con el que piensa distinto con nosotros, porque no nos interesa. Y entonces aparecen las tribus. Cuando aparecen las tribus, yo me cierro en mi verdad y ya no discuto con el otro, y el otro pasa a ser un enemigo. Si el otro pasa a ser un enemigo, no hay proyecto de país posible. No hay proyecto de orden posible. Y esto, para colmo, empieza a fragmentar la percepción. No tenemos tiempo. ¿Cuántas veces nos llegan noticias que las reenviamos, las retuiteamos, etcétera, sin pensar si realmente son verdad o no? Por eso es que con la inteligencia artificial, ahora, para colmo, el discurso político se rompe porque aparecen las fake news. Miren aquí. Las dos fotos creadas por Midjourney, es decir, inteligencia artificial. Esto no existe, nunca pasó, pero piensen, si el que las creó no hubiera avisado que esto era fake news, los que son acólitos de Trump habrían salido a tomar el Palacio de Justicia. Podría haber creado movimientos, como hablábamos ayer, el tema del el derecho al reclamo social, pero esto era violento, como lo vimos en el Capitolio. En consecuencia, lo que empezamos a ver es un trabajo de psicopolítica. A partir de ahora nos envían mensajes publicitarios políticos a cada uno de nosotros, que lo que buscan es que escuchemos lo que queremos escuchar. Y es más, hasta es posible que un mismo candidato nos envíe posturas contradictorias para que ustedes escuchen lo que quieren escuchar de ese candidato. Y esto con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que ha venido a hacer es, en el discurso, guiar la decisión humana. ¿De qué manera? Y porque en realidad partimos de una premisa que es muy peligrosa, que es el sesgo computacional o el sesgo informático, creer que las computadoras son más capaces que nosotros. Mentira. Las computadoras solamente reproducen por ahora lo que nosotros les suministramos como alimento, que son los datos. Si le damos mala alimentación, tenemos mal resultado. Si le damos buena alimentación, tenemos buenas herramientas. ¿Y qué pasa con el poder? Porque vamos terminando. ¿Qué nos enseñaron a todos? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Bien, piensen esto. Estas son las plataformas. Miren cuánto tiene de usuarios Facebook. Casi 3.000 millones de usuarios. ¿Cuánto tiene de usuarios YouTube? 2.514. ¿Cuántos tiene WhatsApp? 2.000. ¿Cuánto tiene Instagram? 2.000. ¿Por qué esto? Zuckerberg, con sus algoritmos, puede llegar él solo a influir sobre 3.000 millones de personas. Petro, Duque, Santos, Álvaro Uribe, a lo máximo que podían aspirar era impactar en la vida de 50 millones de personas. ¿Se dan cuenta la diferencia de poder entre los estados tradicionales y lo que están generando estas empresas que se llaman Big Tech? Tienen las herramientas, tienen los fierros y tienen la llegada a una población que ninguno de nosotros podía imaginar siquiera. Es incomparable el poder de los estados con el poder de estas empresas. Y para colmo, su valor supera el PBI de algunos países. Hoy a Facebook, su valor de cotización lo superan 4 estados nada más en el mundo. Piensen ustedes,
todo lo que genera Brasil, todo el PBI de Brasil, que son 320 millones de habitantes, es equivalente a lo que vale una sola empresa, Apple. Con lo cual, empezamos a ver que esto se reconfigura en el mundo virtual. Porque en realidad, ¿quién es el Poder Ejecutivo? ¿Cómo logran las normas? A través de los términos y condiciones. Los términos y condiciones que tenemos que aceptar. Ustedes que están en Colombia son los mismos que tengo que aceptar yo en Argentina y es lo mismo que tiene que aceptar un marroquí. Por lo tanto, lograron la ley universal. El poder legislativo está en los términos y condiciones. Y por último, la justicia, a través de los sistemas de resolución que bien trabaja el profesor Omar Cárdenas. Esos sistemas de resolución privados de justicia que están impuestos en los términos y condiciones y que nos llevan a tribunales en el mundo virtual que no sabemos quiénes integran. Y todo esto además con el impacto de las criptomonedas. Y todo esto además con el impacto de la inteligencia artificial. Por eso, lo que se viene además es el metaverso. Acaba de comprar Microsoft una de las empresas más importantes de desarrollo en el metaverso. Vamos a vivir en el metaverso dentro de poco tiempo. Y ahí también, cada metaverso va a ser un estado administrado por los privados. Por eso, ¿qué hacemos ante este impacto? ¿Qué hacemos? A mí no me gusta dejar los problemas, me gusta también aportar algunas ideas o soluciones. ¿Y cuáles serían? ¿Cómo evitamos la obsolescencia programada? Primero esto, estados, despierten. Porque si no se despiertan, es muy probable que un día no haya nada. Hay que recuperar el protagonismo de los estados esos que tenían límites territoriales. Y en cada uno de los estados, algo que decía recién Mónica, empezar a crear estructuras especializadas, con gente que entienda qué es lo que está pasando en el mundo digital, en el mundo virtual. Regulación, como lo está haciendo hoy la Unión Europea, como lo hizo con la regulación de los mercados digitales, donde empezó a decir, señores, tenemos un problema, y el problema son las grandes empresas, las Big Tech, las que son puerta de entrada a este sistema virtual, y les empezó a fijar nuevas exigencias. Impuestos. No tenemos que tenerle miedo de imponer impuestos a las empresas tecnológicas, como lo hizo Francia, y aumentó drásticamente sus impuestos, porque si no, lo que vamos a ver es lo que estamos viendo, mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y mayor edad para jubilarse, como lo está viviendo Francia y lo vive Uruguay en este momento. Adaptación al cambio. ¿Por qué? Y ya nos vamos. Porque ayer hablábamos algo con el profesor Aranda que decía, ¿cómo puede ser que no nos preocupe la desigualdad? Y este es el gran problema de este tiempo. El 1% de la población posee el 45,6% de la riqueza. ¿Y saben cuál es el problema? Que esto se va a profundizar. Y si esto se profundiza, cuando nos encontramos en una lucha de fuertes contra débiles, a nosotros, a los ciudadanos de a pie, el único que puede defendernos, en vez de cuestionarlo, hay que pedirle que se quede, es el Estado. Es más necesario que nunca. Para que este no sea el futuro, ¿sí? El futuro distópico del que muchos hablan con la tecnología, tenemos que empezar a tomar medidas ya. Porque la verdad, yo, como él, ese futuro, no lo queremos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Federico. A partir de un concepto propio del derecho del consumo, cuál es el de la obsolescencia programada, el conferencista plantea una tesis según la cual los elementos característicos del Estado se encuentran en crisis agudizada sobre todo a partir del momento tecnológico que él lo define como el tercer Silicon Valley, que no es otro que la aparición de la web, que permite que a partir de ese momento puedan hablarse ya de dos mundos, el mundo tal como lo conocemos y el mundo propio del Internet. Y a partir de esa evolución tecnológica se consolidan empresas que hoy en día tienen más poder que inclusive los mismos estados, con todas las consecuencias que de ello puede derivarse. Y entonces el conferencista propone un llamado de atención para que esos estados se despierten, recuperen ese protagonismo para que efectivamente le puedan hacer el quite
a esa obsolescencia programada de los estados. Hacemos un receso de media hora y nos reencontramos para continuar con el desarrollo de esta mesa temática. ¿Me permiten un momento, por favor? Quisiera llevarme un recuerdo de este auditorio ejemplar. Se ubican, por favor, para nosotros pararnos acá y tomar una foto que se vea el auditorio completo. De verdad que esto vale la pena dejarlo registrado en la memoria y para la historia de estos congresos. Gracias.